Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Dos de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra a través de los 92.3 FM de Extra Radio, a través de la señal de Extra Radio en señal abierta el 42.1 y también saludamos a quienes nos acompañan en la repetición de este programa a través de Extra TV 42 a las 10 de la noche y también la repetición a las 8 de la noche a través de Extra Radio. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de miércoles, donde está, por lo menos aquí en San Juan de Tibás, está ya que llega, ya que cae la lluvia. Hoy he querido hacer este programa hablando de algo que siempre nos apasiona o nos ha apasionado, o por lo menos a un grupo nos apasiona siempre, que es la lectura. Y la lectura, pienso que en estos tiempos modernos, la lectura va más allá de la cantidad de libros que cualquier persona puede llegar y decir que lee, sino debe ser una lectura de calidad, más que de cantidad. La lectura es lo que ha permitido y lo que ha permitido a muchas sociedades avanzar, entender, recordar cuál es su posición, su ubicación en muchos contextos. Y recientemente recuerdo una llamada de atención que hizo el Estado de la Nación y el Estado de la Educación sobre la falta de comprensión de lectura en nuestra niñez. Estamos en un grave dilema en ese aspecto. Y por eso hoy, gracias al sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, me presentaron un tema al que yo quiero darle mucho énfasis en esta edición de Asiento Extra, y es cómo tratar de que nuestros niños, nuestros jóvenes, se enamoren nuevamente de la lectura, que aprendan a no solo leer, sino a entender, a tener una mejor comprensión de lectura. Tanto es así que les cuento que hace algunos años, cuando todavía mis hijos estaban en el colegio, llegaron a darnos una charla a los padres de familia sobre un nuevo sistema para poder medir la comprensión de lectura, y que eso iba a servir para las nuevas generaciones para mejorar sus calificaciones, no solo más allá de las calificaciones, sino a entender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que se les pone enfrente, por ejemplo, en un sistema universitario. Como les decía, gracias al sistema de estudios de posgrado, me dieron a conocer sobre un sistema para transformar la experiencia de la lectura en la niñez. Este sistema lo encabeza el investigador que don Jairo Guadamuz Villalobos. Don Jairo es egresado del posgrado de bibliotecnología, con énfasis en tecnologías de la información de la Universidad de Costa Rica. Y perdone, don Jairo, que me haya quedado ahí patinando con su nombre, pero es que estaba buscando todo el bagaje que usted tiene. Y basado en esto, don Jairo, usted armó una tesis y diseñó un libro
un libro álbum con realidad aumentada como trabajo final de graduación. Entonces, primero que nada, darle la bienvenida acá a Asiento Extra y que hablemos un poco de esto, de la lectura antes. A los que tenemos ya algunos años en el sistema escolar público nos obligaban a leer y nos decían, bueno, si tiene en primer año estas son las lecturas, usted tenía que leerse completamente todo el libro. Me acuerdo que en séptimo año El Moto, Mi Madrina, creo que Marcos Ramírez, muchos de los grandes autores costarricenses. Y también, conforme avanzamos en edad, ya empezamos a ver a los grandes autores universales. Pero era una obligación. Y solo a los que de alguna manera nos agarró el gusanillo de leer, logramos encontrarle el sentido y el gusto a tener libros en casa, a leer por gusto y a aprender un poco más de todo lo que leímos. Eso ya no funciona con nuestros niños de ahorita. Eso es muy difícil por las pantallas, por toda la información que ellos están recibiendo. Y usted ha logrado hacer ese match. Sí. Entonces yo quería primero que me contara un poco, bueno, cómo surge esa idea, cómo surge la idea de lograr hacer esa conjunción para tratar de que los niños de ahora tengan esa actividad y puedan sentirse a gusto con la actividad de la lectura. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por la invitación y también agradecer al Sistema de Estudio de Posgrado, que es el que nos ha permitido crear este vínculo para poder venir a hablar de este tema tan importante que es la animación lectora. Una de las cosas que mencionabas mientras introducías el programa es que se trata de que leamos de una forma con calidad, más allá de la cantidad. Y esto es muy importante porque creo que la base es entender que la lectura es como la comida. Y eso significa que podemos comer, pero no necesariamente estarnos nutriendo. Entonces, las personas pueden leer, que es un fenómeno que incluso sucede en las redes sociales. La gente lee un meme o lee una publicación, pero no necesariamente es comida nutritiva. Eso por un lugar. Y segundo, lo que sucede con la lectura también es que nos puede dar muchísimos beneficios, de los que podemos hablar ahora más adelante. Pero es importante que, al igual que con la comida, nosotros tengamos una relación saludable con la lectura. ¿En qué sentido? En que nosotros, las primeras socializaciones que de pronto podríamos tener con la lectura, y es una de las cosas que me llevó a hacer esta investigación, es que es un ejercicio que tienen que hacer obligatoriamente en la escuela o en el colegio. Entonces, las primeras veces que interactuamos con un texto, lo empezamos a relacionar con un castigo, lo empezamos a relacionar con algo impuesto, y por lo tanto es lo mismo que nosotros socialicemos con la comida de una forma negativa, porque tenemos que comer sí o sí, y no porque la disfrutamos, no porque apreciamos sus sabores y los disfrutamos. Y la lectura tiene muchos sabores, y la lectura tiene muchos colores y muchas formas en las que nosotros podemos trabajar. La idea nace cuando empiezo a revisar resultados del INEC relacionados a la lectura y al consumo de pantallas. Para el 2013, que ya pasó hace ratillo tiempo de eso, más de la mitad de la población todavía veía televisión, pero solamente por ahí del 16% leía. Entonces, ¿qué sucede? Estamos justo comenzando un fenómeno, al menos así sucedía en el 2013 y ahora lo vemos con más severidad, que las personas están prefiriendo las pantallas que la lectura. Y esto puede traer algunos inconvenientes, en especial porque la lectura nos puede ayudar a mejorar el vocabulario, nos puede ayudar a tener un pensamiento crítico, incluso nos ayuda en procesos de empatía, porque cuando uno lee literatura, por ejemplo, tengo que ponerme en los pies del personaje que estoy leyendo.
Pero las pantallas, y sobre todo ahora con las redes sociales, comienzan a hacer un efecto contrario en la cognición de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Un niño, por ejemplo, que prefiere la pantalla antes que leer, no está aprendiendo a manejar la frustración, no está aprendiendo a manejar las emociones a largo plazo, porque siempre hay un cambio de ritmo en el lenguaje visual de las pantallas. Cada 15 segundos consumo otra cosa nueva, y eso hace que el cerebro no desarrolle completamente las capacidades que debería desarrollar y que puede desarrollar a través de la lectura. Bueno, usted me ha dado una radiografía interesante, porque yo recuerdo que desde muy pequeño, y un día de esto me lo recordó mi padre, tenía que llegar él a contarme un cuento, agarrar un libro y contarme un cuento, y aunque él estuviera cansado, que se brincaba las páginas del cuento, y yo le decía, no, el cuento no va así. O sea, yo tenía la memoria de saber que el cuento no iba así. Y ahora es muy difícil ver a niños leyendo. Y bien lo dice usted, hay un manejo de la frustración que nos refleja. Pero usted logra darle un valor a ese uso de la pantalla. Sí. ¿En qué sentido podemos pensar de que ese es el futuro de la lectura? Bueno, una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que la animación lectora es buscar que la persona cree el hábito de interactuar con el texto, porque le gusta, porque lo entretiene, y bajo la premisa de que no es una obligación, sino que él elige qué comer, elige qué leer. Entonces, eso significa también que nosotros podemos utilizar diferentes elementos del contexto de los niños para decirles: la lectura es tan divertida, es tan entretenida como estas otras fuentes de entretenimiento que usted tiene. ¿Le gustan los videojuegos? Bueno, busquemos la manera de que el videojuego le permita saber que la lectura es importante. De hecho, muchos niños leen mucho en videojuegos por las historias que están en pantalla. Y, por ejemplo, el celular, que es algo que está constantemente en la realidad de los niños, puede ser algo que deje de ser un impedimento, un tema de, bueno, es que el celular yo se lo voy a quitar para que usted lea. No, es que puedo integrar las dos cosas para que usted sienta la misma motivación que siente para ver la pantalla, sentirla con la lectura. En sí, ¿qué es, don Jairo? ¿Es un libro, es un videolibro, es un audiolibro, es un libro pasado a la pantalla? ¿Cómo funciona técnicamente? Ok, bueno, primero que nada, el libro álbum es un concepto de literatura infantil, o bueno, es un producto editorial infantil en el que se mezcla la misma cantidad de texto que la imagen. Esos fueron los primeros intentos que hemos tenido en la educación para acercar a los niños a la lectura. Entonces, claro, donde hay imagen, hay una fuente de entretenimiento e incluso una forma más fácil de decodificar la información para el niño, porque él va a decir, bueno, entiendo más rápido la imagen que el texto, pero como están acompañados y uno depende del otro, empiezan a interactuar más. El libro álbum con realidad aumentada que preparo en esta investigación es una adaptación del libro álbum de Jessica Sheffield, que se llama La guardiana de la naturaleza y sus amigos salvan el río. Y lo que sucede es que combina una tecnología que llamamos realidad aumentada para que el libro tenga información oculta que solo se puede ver a través del celular. Entonces, si uno está familiarizado con utilizar, por ejemplo, los códigos de barra en el supermercado, o los códigos QR que se popularizaron mucho de algunos años para acá, uno está interactuando con realidad aumentada a nivel 0. Significa que uno puede tener información física, que por ejemplo el código de barras, que si yo la leo tengo información digital, por ejemplo la base de datos del supermercado que me dice cuál es el producto, cuál es el precio, cuándo caduca. La realidad aumentada entonces nos permite tener ese juego entre lo que podemos percibir de la realidad real, como decía Eduardo Galeano, y lo que podemos mezclar con la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, hace algunos años se popularizó un juego de coleccionar animales a través de la pantalla.
Entonces las personas iban y con el celular iban al parque, sí, recuerdo esa mecánica que fue antes de la pandemia. Usted iba al parque y coleccionaba los animalitos que salían. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Vas con el celular, abres la cámara del celular y a través de la cámara ves el mismo parque que podrías ver con los ojos. Pero de repente sucede que pasa un animalito que está hecho con píxeles, que está dibujado en computadora y que yo puedo interactuar con él, cazarlo, coleccionarlo, dejarlo conmigo. Esa interacción de lo virtual y lo real, vamos a llamarlo realidad aumentada. Y en este punto en el que funciona con un marcador, es lo que hacemos en el libro y es lo que se llama realidad aumentada de nivel 2. Existen 2 niveles más. El nivel 3 es, por ejemplo, lo que hacemos con los software para ubicarnos en carretera, de mapas y ubicaciones. Ese, como utiliza tecnología para geolocalización, es nivel 3. Y el nivel 4 es una promesa que ahorita solo hemos visto en ciencia ficción, como por ejemplo lo que veíamos en películas de superhéroes que se ponen el casco y ven todas los datos de las personas, aunque ya pude constatar que hay cámaras de grabación de carro que ya tienen este tipo de tecnología y te identifican la placa del carro y te dice a nombre de quién está el vehículo y a qué distancia está. Eso es ya realidad aumentada a nivel 4. Nosotros estuvimos trabajando en la nivel 2, que es que tiene los recursos en los que podemos diseñarlo con un bajo impacto económico, ¿verdad? Con una baja inversión. Y solo funciona con un libro, con libros determinados, con horas determinadas, o sea, el libro está hecho de tal manera que se presta para eso. Sí. Es decir, cualquier libro podríamos convertirlo a realidad aumentada porque las aplicaciones que existen en este momento para hacerlo nos permiten elegir marcadores de cualquier superficie. Incluso a las primeras aplicaciones que habían te permitía hacerlo con la palma de la mano. Entonces podías tener a través del celular alguna figura animada virtual que se veía como si la tuvieras en la palma de la mano. Entonces uno puede tener cualquier documento o un dibujo que hace un niño en casa y yo lo puedo transformar en realidad aumentada. Lo hicimos de esta manera en el libro porque queríamos, primero, hacer más atractivo el proceso de animación lectora y segundo, teníamos los permisos de la autora para lograrlo y poder conseguir que tuviéramos marcadores específicos, que nosotros pudiéramos diseñarlos y todo, porque obviamente en esto también cuentan los derechos de autor. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tomar la ilustración de cualquier libro y convertirlo en realidad aumentada, no debería hacerlo si no tengo los permisos del autor. No obstante, ya en las librerías uno puede conseguir títulos clásicos como El Principito en realidad aumentada. O hay un libro costarricense que en este momento se me escapa el título, que tiene realidad aumentada, una novela costarricense, y fue una de las que incursionó hace ya bastantes años, integrando también realidad aumentada. Me imagino que esto, usted viene con la idea, propone esta tesis y lanza el producto, por decirlo así. Y se tiene que probar. Uh-huh. Se tuvo que someter a pruebas con niños, con grupos en particular. Sí, se trata, pues obviamente como es el producto de un trabajo final de graduación de un posgrado de la universidad, obviamente obedecemos al método científico. Y el método científico me dice que yo puedo crearlo, pero no puedo decirle al mundo que esto funciona si antes no lo pruebo en una población que tenga las características del público meta del libro. Entonces contactamos a la Fundación Leer IBI Costa Rica. Ellos tienen diferentes proyectos de animación lectora y nos permitieron tener acceso a un grupo de 20 estudiantes en la escuela Proceso Solano en Cartago. Y allí les llevamos los libros, les llevamos celulares y les llevamos, los libros ya tienen los marcadores. Pero también les imprimimos los marcadores en formato más grande en caso de que lo necesitaran y ahí lo probamos con los estudiantes. Después a los estudiantes les preguntamos qué les parecía el libro, si se sintieron más animados para leer. Los resultados fueron favorables. Y también al personal que nos facilitó el taller, que es personal de la escuela y también de la fundación, les pasamos también instrumentos para que nos indicaran qué oportunidad de mejora tenía el documento. ¿Cuál fue el resultado que más les sorprendió de todos estos?
Uno de los resultados que más me sorprendió fue el hecho de que los niños fueran muy conscientes de que la lectura iba a ser más llamativa con esto. Porque ellos dicen, bueno, sí, yo sé lo que es leer porque me lo enseñan en la escuela, pero con esto de pronto ya no está mal que yo tenga el celular en el pupitre, y que además no solamente lo tengo allí, sino que lo estoy usando, estoy interactuando con él para poder descubrir más cosas del texto. Además que si bien no quedó plasmado en el instrumento, sí lo pudimos ver en las fotografías y videos que tomamos, los rostros de los niños emocionados porque de pronto tienes el celular, el libro es un libro convencional y donde lo lees con la cámara, salta un video, salta una figura en tercera dimensión, un audio de sonidos de ambiente, de un río, porque obviamente el libro cuenta la historia alrededor de un río. Entonces esto también fue muy llamativo para mí, muy enriquecedor, porque ves a los niños interactuando con los libros con la emoción que hace décadas nos cuesta ver. Entonces, podríamos hablar de que hay una mejor, me imagino que dentro de esos resultados se pudieron medir mejoras en la comprensión de lectura, porque por lo que decíamos ahora, que es leer también es un ejercicio también de calidad. A mí me puede apasionar el peor libro basura del mundo, pero si leo algo que tiene mucha mejor calidad, ya yo lo entiendo mejor y me puedo quedar y puedo apreciar mejor la lectura valiosa. ¿Cómo estuvo el hecho de la comprensión? ¿Sí aumentó el nivel de comprensión de los estudiantes? Por los objetivos de la investigación no fue algo que pudimos comprobar, primero porque estamos hablando de niños de 9, 10 y 11 años. Entonces, el ejercicio y el concepto de animación lectora tiene que ver con acerco al niño al hábito de leer. Cuando uno comienza con este acercamiento, no importa lo que esté leyendo. Si está leyendo una revista o si está leyendo un post en Facebook o si está leyendo los subtítulos de una película, está leyendo. Lo más importante es que haya una decodificación de lo que estoy viendo en texto y lo pueda trasladar a mi imagen mental. Entonces, por los alcances llegamos hasta allí. Sería un ejercicio muy interesante poder ir a buscar a estos 20 niños y ver qué tal han interactuado con la lectura y bajo esa interacción medir la capacidad de comprensión, porque la comprensión, obviamente que el hábito de lectura la va a mejorar significativamente, pero también necesita un acompañamiento, porque de hecho, después de la pandemia, hemos podido notar que a los estudiantes les cuesta más entender un texto, por toda la separación que hubo con la interacción tradicional del aula y también por el exceso de pantallas de la pandemia. Y esto nos lleva a buscar maneras de que nosotros podamos medir esto, pero en una investigación adicional. Pero sí es posible pensar de que al haber mayor acercamiento a la lectura, podríamos hablar de un mejor, de que los niños estén más abiertos a leer y que de forma natural, como pasó hace muchos años, la comprensión de lectura aumente. Sí. Es una relación de hechos. Sí, una cosa nos va a llevar a la otra, en el sentido de que obviamente donde los niños le pierdan el miedo, y más que el miedo, le pierdan los estereotipos negativos que hemos asociado con la lectura. De que es un castigo, de que es obligatorio, de que es aburrido, que el libro es muy grande, de que si tiene más de 150 páginas ya es... va a generar o vas a tener que usar mucho tiempo para leerlo. Creo que eso es una de las grandes... Sí, porque también las pantallas nuevamente nos han obligado o nos han llevado como sociedad a querer un consumo rápido. De hecho, los autores hablan de que queremos información no lineal, un pedacito aquí, otro pedacito allá, otro pedacito allá, pero se lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Los adolescentes de hoy poco se sientan a ver una película completa. La empiezan un día, al siguiente fin de semana van otra vez, pero una serie
que no es que es lineal porque va en secuencia, pero no tiene la duración de una película por episodio, si la ven. Y la ven, como hay un cambio de ritmo más corto en la producción, la ven incluso, en lugar de ver una película un domingo en la tarde, ven la primera temporada, que supera 2-3 veces la cantidad de minutos en pantalla que una película. Y esto se debe a que les gusta. Es decir, no significa que no pueden dedicar más tiempo a un hábito solo porque es largo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros los llevamos a generar el hábito de la lectura, lo disfrutan, lo aman, no va a haber tamaño de libro que los detenga. Mi esposa es también bibliotecóloga y ella trabaja en una unidad pedagógica privada, y ella me dice, mis usuarios llegan el viernes y se llevan libros grandes, Harry Potter, El Señor de los Anillos, y los regresan el lunes y se los leyeron. ¿Por qué? Porque de pronto en su casa, que esto es muy importante también entenderlo, es en la casa también donde comienza la promoción lectora. Si los niños nos ven con celulares, van a imitarnos, pero si nos ven leyendo, nos van a imitar también. Entonces ellos han tenido la posibilidad de interactuar con documentos sin que lo largo del libro los detenga. Y mucho tiene que ver con que desde las primeras edades los vinculemos con la lectura como algo agradable. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINABI, tiene programas como Soy bebé y me gusta leer, que ayuda a trabajar la lectura desde muy temprana edad. De hecho, invito a la gente a que visite las bibliotecas de sus comunidades, porque allí también podemos llegar a tener espacios de lectura. Que la mamá le lea un cuento al niño antes de dormir, o el papá. Todas estas interacciones hacen que nuestras primeras relaciones con la lectura ya no sean la tarea escolar, que es pesada, que no me deja ir a mejenguear, que no me deja ir a jugar. No, que me quita el videojuego. Exactamente, sino que es algo que también está en el mismo nivel de entretenimiento, en el mismo nivel de satisfacción. Y esto es muy importante porque entonces crecen convencidos de que si se van a la playa se pueden llevar un libro. O un día deciden apagar la pantalla y decir, hoy voy a leer, y lo hacen. O sea, todavía tenemos en Costa Rica niños que leen, y niños que leen bastante. Son pocos, y la idea de investigaciones como estas es que encontremos la manera de animarlos y que cada vez sean más. Don Jairo, vamos a hacer una pausa. Nos acompaña Jairo Guadamuz Villalobos, que es egresado del posgrado de bibliotecnología, con énfasis en tecnologías de la información de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa. ¿Y cómo podemos hacer desde, como lo decía don Jairo, desde la casa, comenzar a incentivar la lectura? Esa lectura que sea fuerte, que sea agradable y que sea además de provecho para nuestros hijos. 2:30, ya regresamos. De la tarde con 33 minutos. Continuamos en esta emisión de Asiento Extra de hoy miércoles, hablando con don Jairo Guadamuz Villalobos. Es egresado de el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, que a él, como parte de la tesis de posgrado, creó un sistema en el que puede unir, si podemos decirlo así, puede unir esa pasión de la lectura, o esa idea de que tenga lectura, con las nuevas tecnologías y hacerla un poquito más atractiva, más llamativa, precisamente para los niños. Don Jairo, dentro de todo esto me llama la atención, hay una corriente educativa que nos dice que debemos regular, para no decir la palabra de prohibir, pero sí que debemos regular aún más el uso de pantallas en nuestra
en nuestros niños. Hay estudios de psicopedagogas que hablan sobre la edad ideal para que un niño tenga contacto con pantallas. Y ahora esto, dentro de todo ese matiz que puede dar este tipo de proyectos como el suyo, nos abre la pregunta de que si más bien lo que hay que buscar es que tengan un contacto distinto con las pantallas, acompañados, por ejemplo, de un libro. Sí, lo que fuimos descubriendo con la investigación que desarrollamos es que la pantalla per se no es el problema. Y es lo que siempre sucede con la tecnología. La herramienta no es el problema. No es el problema, es cómo la usamos. Exacto. Y el exceso los excesos siempre son el inconveniente. Y en el tema de los niños, la falta de supervisión. ¿Qué pasa? Que compramos un teléfono y viene con que tiene control parental. Y confiamos en que el control parental va a ser la niñera. Yo quisiera saber cuál padre sabe usar el control parental, para empezar. De seguro hay algunos que lo han podido configurar, tutoriales también hay en YouTube, pero el hecho de que le filtre el contenido para que no vea contenido de adulto, para que vea contenido infantil, no es lo único que hay que hacer. Y el acompañamiento es sumamente importante. Y la modelación, los niños están allí imitando lo que nosotros hacemos. Lo que te decía antes del corte, si nos ven leyendo, en vez de estar gastando horas bajando el scroll, van a leer. Y es uno de los resultados que pudimos notar en medio del contexto del diseño del libro. Hay una gran... Bueno, el primer libro... Este primer libro se tomó como base la obra de La guardiana de la naturaleza y sus amigos salvan al río, de la autora Jessica Schiffel. ¿Por qué ese libro? Bueno, cuando inicio el posgrado, obviamente tenemos que diseñar nuestros temas de investigación. El sistema de estudios de posgrado nos da ciertos requisitos y obviamente siempre dentro de la rigurosidad de la investigación. Cuando empiezo a notar que me importa el tema de la lectura, una de las cosas que nos recomiendan desde el posgrado es lea. Si usted va a hacer una investigación, hágala con fundamento y lea bastante. Y leyendo me doy cuenta que en Costa Rica existe la Fundación Leer. Y la Fundación Leer nos dice, bueno, yo ya estoy haciendo promoción de lectura y la estoy haciendo con este libro. Entonces, la elección del libro mucho tuvo que ver con que ya había sido utilizado para promover la lectura, pero con dos premisas, era promoción lectora y cuidado del medio ambiente. Entonces, la Fundación Leer nos permitía promover la lectura y Jessica lo que hace con su libro es educar sobre el cuidado del medio ambiente a través del cuento. Entonces, fue por ahí de donde vino la elección. ¿Se ha logrado, o se pudo determinar si hubo muchos modelos de distracción de los niños a la hora de leer? O si, digamos, mantuvieron el enfoque, mantienen más el enfoque en un libro de esta forma que, por ejemplo, con un libro tradicional? El simple hecho de que tuviera ilustraciones fue una ayuda. Y ya por ahí el niño capta mejor la atención. El hecho de que existe el libro álbum es porque ya está comprobado de que le va a llamar más la atención al libro. Pero en el momento en que nosotros pusimos los celulares en la mesa y les explicamos lo que íbamos a hacer y que cada página tenía un contenido diferente, hizo que los niños tuvieran ansias de que pasáramos de página. De leer, de interactuar, se veían riendo, se veían contentos, pero sobre todo muy animados de ver algo que incluso uno como adulto ya lo impresiona. Estoy viendo un documento y donde lo leo me da más información en tercera dimensión, una animación, un contenido multimedia, que son los que ellos ven en los dispositivos,
de pronto sí les hizo un cambio pudimos notar a través de sus rostros un cambio de socialización con el libro, como que esto me motiva más, quiero más utilizarlo. En ese sentido, podríamos decir que, porque yo me imagino que ya entran en un proceso de valoración, los libros para este sistema deben ser, bueno, dependiendo de la edad, me imagino yo, pero deben ser cortos, deben ser mucho más prestos a mucha más animación, deben ser de narración distinta en algún sentido. Sí, la literatura infantil tiene características muy específicas. La complejidad del texto es importante que la valoremos, que podamos ilustrarlo también es importante, y en el sentido estricto de la realidad aumentada nos sucedió algo muy curioso, y es que si nosotros agregamos realidad aumentada, no iba a coincidir gráficamente las imágenes que vamos a presentar virtuales con las imágenes que tenía el libro. Entonces nosotros le pedimos permiso a la autora para reilustrarlo. Y aquí es donde el proyecto también tuvo un ingrediente de interdisciplinariedad muy grande, porque nos tocó armar una maqueta para reproducir todos los contenidos del libro, tomarle fotos. La maqueta la pudimos armar gracias al financiamiento del CEP, que nos facilitó todos los materiales del sistema de posgrado. Y una vez que armamos la maqueta, entonces ya podíamos hacer que si la bicicleta que estaba en el libro era amarilla con ruedas negras y con ciertas medidas y con ciertas, la bicicleta que salía en 3D del libro en realidad aumentada era amarilla con ruedas negras y con las medidas específicas de la misma bicicleta. Eso de ahí me nace otra pregunta. Entonces, no solo no es cualquier libro, no solo es cualquier, sino que también conlleva un costo, y ese costo es la producción también, la generación de la realidad aumentada. ¿Cómo está esa tecnología en nuestro país? Ok. A nivel de software, para que nosotros podamos vincular la información del libro con la información virtual, hay licencias gratuitas que nosotros podemos utilizar. Sí es importante estar muy atento al mercado, porque el mercado de software es un poquito inestable. A veces un software está, a veces no está. Pero siempre hay otro que llega con las mismas características y te permite hacerlo. Nosotros decidimos hacer la maqueta porque queríamos reilustrar el libro y queríamos que tuviera consistencia gráfica. Entonces el costo mayor fue la realización de la maqueta, la toma de las fotografías y todo esto. Y bueno, hay mucho costo que está dentro del proceso de aprendizaje que lo aporté yo en la investigación, en el sentido de la mano de obra, de tomar las fotos, de crear estas cosas que no están contempladas. Sin embargo, no es necesario hacer todo esto para lograr un libro de realidad aumentada. Perfectamente podemos utilizar imágenes que estén disponibles libres de derechos de autor en internet, y podemos también, eso como marcadores, y para el contenido multimedia que queremos que salga el libro, también podemos encontrarlo en internet. O sea, ya es posible convertir un libro y hacerlo en algunas partes en realidad aumentada. O sea, sí. Ya no va a ser algo totalmente extraordinario, pero sí aumenta su costo, se aumenta el acceso. Lo pregunto por el acceso a esos libros que pueden tener no necesariamente un niño de bajo estrato económico. Sí, es posible hacerlo con una baja inversión. De hecho, una de las conclusiones de la tesis es que podemos hacerlo desde las bibliotecas. Podemos hacerlo con los recursos que tenemos allí, de forma tal que la imagen que encontré en internet, el video que encontré en internet y el tiempo que el bibliotecólogo tiene para realizar esto, la combinación de esto hace posible que los produzcamos bien en las bibliotecas, e incluso lo podemos hacer en casa. Podemos lograr que incluso un libro que ya tenemos ilustrado pueda convertirse en un libro con realidad aumentada.
bueno, eso sería interesantísimo verlo, porque hay libros que quisiéramos que nuestros hijos entendieran y que le pusieran más atención, y que tengan esa capacidad de mejorar. Llegará un momento en que pasemos de la literatura infantil a algo más. En realidad aumentada. Sí. Ya está sucediendo. La realidad aumentada a nivel de producción literaria se está usando en muchos espacios y para muchas edades. Y no solo se usa en la producción de libros. Por ejemplo, uno puede encontrarse en redes sociales ejemplos de realidad aumentada en el que una persona, un artista quiere pintar un mural, hace el boceto en computadora y a través de un visor puede ver el mural en la pared donde lo quiere pintar e irlo calcando. Eso es realidad aumentada. Entonces, ya la realidad aumentada tiene bastante tiempo con nosotros, en realidad, porque hace cuánto usamos códigos de barra o códigos QR, pero el que sea ahora asequible a nivel económico hace que la podamos ver no solamente en la literatura, sino en muchos otros espacios. Usted me decía ahora de que esto puede más bien caer en el rango de las bibliotecas, o sea, que sean las bibliotecas las que fomenten esto. Podríamos ver entonces que las bibliotecas escolares, las bibliotecas de los centros educativos, de escuelas, colegios, puedan empujarse hacia esto para llamar más la atención. Claro. Y de hecho es una de las recomendaciones de la investigación. Porque una de las funciones de la biblioteca, además de todas las funciones sociales que tiene para hacer que la gente esté más cerca de la tecnología y de la información, es que la gente esté más cerca de la lectura. Entonces, incluso ya hay colegas que lo están llevando a cabo. Que no necesariamente lo documentan con un proceso de investigación a través de una maestría, sino que lo hacen en el ejercicio diario de la profesión y crean no necesariamente un libro, sino que crean los marcadores, hacen la hora del cuento y a través de la hora del cuento lo hacen. Las bibliotecas son fundamentales también para que este proceso llegue a más personas, porque recordemos que la biblioteca lo que hace es democratizar la información, la pone al alcance de todos. Ese es el fin de una institución como la biblioteca, y es lo que nos permite seguir existiendo a pesar de todos los cambios que hemos tenido socialmente y tecnológicos. La biblioteca no desaparece porque sigue siendo el lugar donde las personas que no necesariamente tienen las mismas oportunidades que otros pueden tener un primer contacto con una tableta, un primer contacto con un libro de realidad aumentada, un primer contacto con un cuento, en fin. Y esto me nace también otra pregunta. Es, o podría hablarse de que es una forma para salvar la lectura tradicional, es esta, tratar de buscar que sea también un poquito más animada en ese sentido, más visual, porque cada vez uno ve que en el mercado hay menos libros, cada vez hay menos autores, es mucho más fácil publicar un libro ahora que antes, pero hay mucho menos autores que se dedican a publicar, a imprimir tal vez, y ahora hay mucho libro electrónico. ¿Es aplicable también para ese tipo de mercado? Sí es aplicable, y es que, digamos, en este sentido, sí es una forma de salvar la lectura tradicional, pero no en el sentido de la lectura tradicional es la única lectura que va a verse. Porque recordemos que comenzamos el programa hablando de que esto es como comer. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si es un niño pequeño, le corto la zanahoria en formitas de animales, pero llega una edad a la que ya no le tengo que recortar la zanahoria en formitas de animales porque ya aprendió a comer zanahoria. Bueno, funciona igual acá. O sea, lo acerco a la lectura primero con este tipo de ejercicios de animación lectora. Pero habrá un momento en el que él dice, ya no necesito la pantalla. O incluso tenemos lectores muy asiduos que consumen libros en pantallas como dispositivos de lectura. Ya después sería tema de otro momento hablar sobre el impacto de la salud de la luz azul, ¿verdad? Si es tan conveniente leer en pantalla, pero al final es una forma de lectura también. Entonces, esto es importante en niños porque lo que hacemos es que le pierdan el miedo a la lectura y
lean. O sea, el objetivo es lea, sepa que esto no es feo, no es aburrido, no le está quitando diversión, más bien le aporta muchísimo. ¿Encontró usted algún tipo de barrera a la hora de hacer este estudio? ¿O cuáles son las barreras a las que se tiene que enfrentar este nuevo sistema? Bueno, a nivel de la población, los niños cada vez son más distraídos. Entonces, tener la posibilidad de manejar a los niños en el momento de aplicar, de usar los libros, comenzó siendo una barrera, pero después con el libro y usando el celular se convirtió en una oportunidad. A razón de presupuesto, como le digo, no fue una barrera. Primero porque no es obligatorio para lograr realidad aumentada hacer una inversión alta como la que hicimos con la maqueta, pero contamos con el presupuesto del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, entonces ese tampoco fue una barrera. Quizás el mayor impedimento de esto nos lo ponemos nosotros mismos, en el sentido de qué tan creativo quiero ser, qué tan intencional quiero ser para que mis hijos, mis sobrinos, o los niños que están a mi cargo, o los niños a los que les doy clases, o a los que atiendo mi biblioteca, puedan acercarse de una forma orgánica a la lectura, de una forma natural, de una forma que digan, esto es parte de la vida, no es un castigo, es algo lindo y lo puedo seguir eligiendo durante el resto de mi vida. Se puede usar como herramienta pedagógica, más que, por ejemplo, ahora casi todas, no, muchas, porque hay todavía escuelitas con pizarra y tiza, pero hay muchas que tienen estos sistemas de videobeam, estos sistemas de pizarra blanca, todo eso se puede utilizar en este sistema. Claro. De hecho, existen ejercicios en los que les enseñan, por ejemplo, las partes de la célula con realidad aumentada. Entonces ellos separan el núcleo y separan la mitocondria y la ven. Incluso hay una aplicación en la que uno tiene el dibujo y colorea el dibujo y el color que le pusiste, la aplicación te reproduce en 3D la célula con los colores que el niño puso en lápiz, que eso hace que haga una transferencia de la realidad a la virtualidad que impacta a los niños. Y lo más importante de esto, donde le llamamos la atención, permanecen. Lo que buscamos es que el niño no solamente interactúe con la lectura, sino que desarrolle fidelidad. Quiero quedarme. Quiero quedarme y quiero tener información al respecto. También veo que es clave, y eso es muy importante, el acompañamiento adulto. Sí. Es clave principalmente en esos procesos de edad más pequeños, en procesos de inicios de lectura. Siempre va a ser necesario que el adulto, como usted decía, ellos nos copian a nosotros, pero el acompañamiento adicional es necesario. Claro. En especial porque recordemos que la lectura, una de los beneficios que nos da es que nos ayuda a desarrollar el sentido crítico. Si nosotros no los acompañamos, entonces claro, ellos pueden desarrollar el sentido crítico, pero ¿bajo qué esquema de valores? ¿Verdad? ¿Bajo qué principios? Y muy importante, el acompañamiento también tiene mucho que ver con lo que está haciendo la tecnología hoy, que yo puedo leer y de pronto soy un lector asiduo, pero me encuentro con un artículo escrito por una inteligencia artificial que lo que me está diciendo es falso. Entonces ahí nuevamente entran las bibliotecas con la alfabetización informacional, de educar a las personas en decir cómo diferencio información real de la que no es correcta. Los papás son el primer filtro y el sistema educativo el segundo, y las bibliotecas acompañan a ambos durante todo el proceso. ¿En qué sentido, don Jairo, precisamente hay un reto y también una oportunidad para que las bibliotecas se reinventen en ese aspecto? Ya hay una reinvención. Lo que pasa es que no siempre es posible a través de los recursos con los que se manejan. La mayoría de los profesionales que tenemos en las bibliotecas
saben las necesidades, ya están haciendo cosas diferentes, pero siempre se ocupa un nivel de apoyo económico, que no necesariamente está. Sin embargo, la reinvención más grande que estamos atravesando, porque justamente están atravesando por esta reinvención, es que la biblioteca ya no es el espacio lleno de libros, sino el espacio lleno de experiencias. Puedo tener una experiencia de realidad aumentada, puedo tener una experiencia con un cuento, puedo tener una experiencia de fabricación de objetos con un makerspace y impresoras 3D, que ya hay bibliotecas, incluso en el país ya hay bibliotecas que ofrecen estos servicios. Entonces, sí, sigue siendo un lugar para fuente de información, pero es un lugar de experiencias y de aprendizaje, porque la persona llega por la experiencia y de paso les decimos, bueno, vea cómo identificar una fake news, y vea cómo identificar algo hecho por inteligencia artificial. Y esto es sumamente importante porque no es algo que vaya a suceder, sino que ya está sucediendo esa transformación. Ojalá encontremos los espacios, sobre todo el apoyo de las autoridades, para que eso tenga mayor impacto. Don Jairo, ya estamos llegando al final de este programa, el tiempo nos gana. Y yo quería preguntarle a usted, ¿qué recomendaciones específicas nos da? Porque como bien lo dice usted, la tecnología es una herramienta, al final las herramientas dependen mucho de cómo las usemos. ¿Qué recomendación nos da precisamente para usar de forma adecuada este tipo de herramientas que ustedes han y que ya comenzaron a masificarse un poco más? Yo creo que la primera es no tenerle miedo. O sea, puede que al inicio no salga como esperamos, pero va a salir un producto que nos va a ayudar a tener un proceso de aprendizaje. Segundo, buscar formas de aprendizaje. Puede ser a través de una educación formal, como los posgrados de la U, o las carreras en diferentes lugares de educación superior, o incluso carreras técnicas. Y tercero, entender que la tecnología es el medio y no el fin. O sea, cuando usamos un aparato, no lo usamos porque queremos usar el aparato, usamos porque tenemos un objetivo, a enseñarles sobre el medio ambiente, o enseñarles sobre los valores, o enseñarles sobre los colores. Podemos mediar ese aprendizaje a través de la tecnología, pero incluso a veces ni siquiera es necesario utilizarla, siempre y cuando vayamos convencidos de cuál es nuestro objetivo. Don Jairo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Jairo Guadamuz Villalobos, máster ya. Sí. Máster en bibliotecnología, con énfasis en tecnologías de la información de la Universidad de Costa Rica, que nos presentaba esta nueva forma de que podamos incentivar la lectura. Él era estudiante del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, que precisamente esas son algunas de las historias importantes que salen de nuestras universidades y de la educación pública, que es elemental y base de este pacto social democrático que nos mantiene y que debemos preservar. Don Jairo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien con su proyecto. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. En este momento la humanidad, como nunca antes, escribe y lee. Depende de nosotros, de la calidad de lo que escribamos y leamos. Depende de nosotros. Pero como nunca antes en la historia de la humanidad, estamos usando la escritura y la lectura. Hay que hacerlo bien. Creo que eso debería quedar como nuestro mayor legado. 2:58, hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muchas gracias por su compañía. Que la pasen bien.